Dios y hacer su voluntad. Pues aquí tienen la clave para cumplir esa meta. El primer paso para agradar a Dios es la obediencia a tus padres. Pues estar involucrado en ministerio cristiano, pero si como hijo no obedeces a tus padres, no estás agradando en lo más básico a Dios. Si nosotros queremos que el Señor nos dé ministerio, como niños, como jóvenes, como juveniles, tenemos que agradar al Señor, y una de las claves para agradar al Señor es obedeciendo a nuestros padres. La tercera razón, y no menos importante, es porque hay una promesa detrás de la obediencia a nuestros padres. En Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Si mientras Cristo no viene tú quieres vivir muchísimos años, pues cumple ese mandamiento con promesa, que es honrar a tu madre y a tu padre. Y no es solamente a la madre, ni es solamente al padre, y le haces caso a la mamá y a tu papá no, o te vas por encima de lo que dice tu papá porque tu mamá te dice honrar a tu madre y a tu padre, los incluye a los dos. Amén. Y si tiene alguna objeción, pues se la dicen al Señor, ¿verdad? Dice que tenemos que honrar a nuestra madre y a nuestro padre, sean buenos o sean malos. De eso se encargará el Señor. Nosotros como cristianos tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que trabaje con ellos. Esto es grandioso. No solo hace lo recto para agradar a Dios, sino también recibe bendición. La promesa viene con doble bendición, para que te vaya bien en tus días y se prolongue. Santo, aleluya. ¿Cuánta protección hay para los hijos cuando obedecen a sus padres? Al obedecer a tus padres estás dentro del círculo de bendición de nuestro Dios, que Dios nos promete. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Ahora bien, ¿qué de esos adultos, verdad?, que se estarán preguntando que si ellos deben obedecer a sus padres como lo hacían cuando eran niños? ¿Qué dice la palabra? Pues para entender esto debemos recordar que el mandamiento original con promesa es: honra a tu padre y a tu madre. Lo encuentran en Éxodo 20:12. Este mandato debemos obedecerle hasta la muerte, sea muerte de nosotros o sea muerte de nuestros padres. Amén. Aleluya. Ahora bien, este mandamiento se lleva a la práctica dependiendo a nuestra etapa de vida. Cuando somos niños y jóvenes, estamos bajo la cobertura y responsabilidad de nuestros padres. Los honramos por medio de la obediencia y sus instrucciones. Pero cuando nos independizamos, ¿verdad?, nos vamos de la casa, ya no vivimos con ellos, como dice en Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Eso quiere decir que va a llegar el momento que nosotros como hijos, hijos niños o jóvenes, nos vamos a mudar de la casa, pero tenemos que seguir obedeciendo a nuestros padres. Vamos a ver, ya no vivimos bajo su mismo techo, ya no debemos de obedecerle como niños pequeños, que no debemos seguir las instrucciones, ¿verdad? Pero aún debemos honrarle por medio del respeto. Amén. Ellos no dejan de ser nuestros padres. Escuchar sus consejos. Si no le gusta, usted analiza con el Señor, porque los consejos no tenemos, los consejos se oyen, se reciben, pero usted, ¿verdad?, con Dios decide si eso es lo que le conviene a usted hacer o no. Solamente el Señor sabe. Amén. Debemos respetarlos, escuchar sus consejos, buscando la relación madura con ellos. Amén. Debemos cuidarlos, atender sus necesidades y hasta proveer para ellos cuando sea necesario. Y uno de esos casos es cuando a nuestra mamá se muere su papá y ella no tiene para suplirse, ¿verdad?, y se queda viuda. Dice en 1 Timoteo 5:16: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que las verdaderas viudas puedan recibir su ayuda. Amén. Aleluya, porque es el trabajo de la iglesia
encargarse de los huérfanos y de las viudas. Pero si tú tienes una madre viuda, ¿verdad? O un padre viudo, y no se puede mantener, el deber de nosotros, ¿verdad? Suplirle su necesidad mientras nosotros podemos suplirla, ¿verdad? Porque no todo tiempo podemos, pero si podemos debemos hacerlo. Amén. Si eres un hijo o una hija que vive bajo la cobertura y autoridad de tus padres, no pierdas la oportunidad de hacer lo justo, agradable a Dios, y recuerda que la promesa solo es y recuerda de la promesa, solo obedécelo. Santo eres Dios. Dios estableció a los padres como autoridad sobre los hijos. Por eso, cuando un hijo desobedece a sus padres, no está solo desobediendo al hombre, sino al mismo Dios, que lo estableció como autoridad. La desobediencia muestra la rebelión en contra de tus padres y en contra de Dios. Si eres un hijo que no vive bajo la cobertura y autoridad de tus padres, recuerda que todavía debes honrarle. Si eres casado, recuerda que tu cónyuge también tiene la misma responsabilidad de honrar a sus padres. No le impida que cumpla con su responsabilidad y entrega. Tanto como tú como tu cónyuge juntos deben de darse la tarea de buscar la mejor manera para cómo honrar a los padres de uno y del otro. Amén. Después de todo, estaremos marcando el ejemplo para nuestros hijos de cómo tratarnos cuando les toque a ellos, ¿verdad? De cuidar de sus padres. Aleluya. Estas fueron las 3 razones que Dios nos da. Para nosotros como hijos debemos obedecer a nuestros padres. Ahora, Dios les ordena o nos demanda a nosotros los padres. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Colosenses 3:21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En estos ambos pasajes bíblicos, el mandato para los padres abarca solo un versículo, pero la instrucción en ambos versículos es muy similar. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y padre, no exasperéis a vuestros hijos, no los enojen, ¿verdad? Dice, cuando les damos instrucción a nuestros hijos y el contrario, es contrario a lo que ellos querían oír, amén, no es la respuesta que ellos querían, es inevitable que ellos lleguen a un cierto nivel de coraje o de enojo o de frustración de su parte. Quiere decir, si los versículos dijeran que nunca digamos o hagamos algo que los enoje, simplemente sería imposible cumplir el mandamiento, ¿verdad? Porque ellos siempre se van a enojar si nosotros le contestamos algo que no es lo que ellos querían oír. Pero los versículos no enseñan eso, sino más bien que tu proceder hacia tus hijos sea con sabiduría, respeto y amor, para no provocar que se enojen innecesariamente. Amén. Es decir, este mandamiento no es un permiso para dejar que nuestros hijos estén sin corrección o sin instrucción, con tal que no se enojen, sino es una orientación de cómo tratarlos. De hecho, en el versículo 4 de Efesios 6 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí se establece lo opuesto de provocar la ira de nuestros hijos. Dice que quiere decir que si estamos enojando a nuestros hijos innecesariamente, no los estamos criando en la disciplina y amonestación del Señor. Aunque para muchos la palabra disciplina y amonestación quiere decir gritos, o quiere decir pellizcos, o quiere decir pescozones, o quiere decir puños, o quiere decir empujones, bofetadas, burlas, insultos, palabras ofensivas, amenazas y cosas semejantes, todo esto cabe en la categoría de irritación a nuestros hijos.
porque eso es innecesario. Amén. Y está en contradicción con la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina y amonestación implica la aplicación de principios bíblicos, límites, que no es que van a hacer todo lo que quieren, ¿verdad? Relación, respeto, ejemplos. Luego vamos a aprender cuál es la clase de ejemplo. Confianza, conservación, instrucción, comunicación, perdón. Sí, los padres también tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos.